Hola, mis amados estudiantes bíblicos. Bueno, hermanos, por consejo de uno de ustedes, cambiamos el formato de comunicarnos. Si obviamente de esta manera no es la que ustedes esperan o la que les es más práctica, por favor háganmelo saber. Así que haciéndole caso, como decía uno de los hermanos del grupo, he decidido enviarles el video en lugar del audio como lo hacíamos con el Power, ¿no? Bueno, estamos en este tema de estudiar la persona gloriosa, sin igual del Espíritu Santo de Dios, y tenemos como arranque el Espíritu Santo y su relación con la Trinidad. Para lograr el objetivo de entender que el Espíritu Santo es una persona divina, debemos comprender y ver su relación con la Trinidad. Arrio, muy conocido para algunos, un obispo de Alejandría, durante el siglo IV, enseñó que solo Dios era una persona eterna, que Él, Dios, había creado a una persona infinitamente superior a los ángeles, su hijo unigénito, que este hijo unigénito, en ejercicio de su sobrenatural posición, podríamos decir así, había creado una tercera persona que era el Espíritu Santo. Según este obispo, Arrio, el Espíritu Santo es una persona creada, y si es creada, no es creador. Fíjense que todo esto va muy en contra de lo que estamos viendo, muy en contra no solo de lo que estamos viendo, muy en contra de lo que entendemos, lo que vivimos. Porque si el Espíritu Santo no es creador, entonces no es divino. Entre paréntesis, cuidado con esta palabra divino, ¿eh? Solo Dios es divino. Solo Dios es divino. Volviendo a Arrio, esto es una herejía que, por un lado, podemos decir felizmente, la Iglesia Católica Romana corrigió en el Concilio de Nicea. La escritura, única revelación de Dios, de este ser divino, no solo revela que el Espíritu Santo es una persona, como estuvimos viendo en nuestra comunicación anterior, sino que también es divina. Tal como Cristo es Dios, el Espíritu Santo lo es también. Igual en poder, igual en gloria, lo mismo que el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, es también coigual, podemos decir así, coigual al Padre y al Hijo. Para una mayor aceptación de lo que venimos viendo, de lo que venimos exponiendo, es interesante meditar sobre un acontecimiento del Antiguo Testamento, descrito, ocurrió en el Antiguo Testamento, descrito en el Nuevo Testamento. Isaías 6, 8, 9, Isaías capítulo 6, versículo 8 y 9, dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: He aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 25 y 26, refiriéndose al mismo episodio, del Antiguo Testamento, dice así: les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, etcétera, etcétera. Como vemos, Pablo declara que fue el Espíritu Santo el que pronunció las palabras que Isaías dice fueron dichas por el ser divino, por Dios. ¿No es así? Así que la interpretación del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento revela el hecho de la deidad del Espíritu Santo. Arrio y otros tantos podrán decir
lo que quiera, pero nosotros nos tenemos que ajustar a lo que dice la palabra de Dios. La deidad del Espíritu Santo se revela como uno que se distingue con el Padre o del Padre y del Hijo, se distingue exactamente igual. Afirmamos entonces que hay una subsistencia o una distinción individual, obviamente, entre las personas de la Trinidad, pero las tres poseen una misma naturaleza o esencia divina. Esto no significa que la esencia divina esté dividida en tres personas, sino que se halla en cada una de ellas en plenitud y perfección. En ocasión del bautismo del Señor Jesús, ustedes lo recordarán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, dice la Escritura, como de paloma, y se oyó la voz del Padre dando su complacencia. Y en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Vamos al punto número B de esta cuestión. Pruebas de la deidad del Espíritu Santo. En Juan 14, 16, que armoniza también con el versículo 26 de este mismo capítulo, el Señor Jesús dijo que rogaría al Padre y que Él enviaría a los suyos otro consolador, el Espíritu Santo. Este versículo, como otros tantos, contiene las tres personas de la Trinidad. Es significativo el uso del vocablo otro, que significa una distinción entre varios objetos de un carácter similar, es decir, otro de la misma clase. Estas palabras de Jesús aseguran que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, pero del mismo orden, esencia o naturaleza. También en la Gran Comisión, ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, ordenó hacer discípulos, Dios, sí, claro, ordenó hacer discípulos a todas las naciones y dispuso bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observen esto, hermanos, no en los nombres, sino en el nombre de cada uno. Por eso la conjunción ahí, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un claro manifiesto de tres en unidad. La bendición trinitaria con que Pablo cierra su segunda epístola a los Corintios provee otro ejemplo llamativo. Ahí 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. En Gálatas 4:6 encontramos esta frase: Dios envió a vosotros el Espíritu de su Hijo. Esta frase que mencionamos, el Espíritu de su Hijo, no significa el carácter, propósito o sentimiento de Cristo, sino que se debe entender o debe ser entendida en el mismo sentido de Romanos 8:16, donde se nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. La frase es Espíritu de su Hijo, Espíritu de Dios. Suelen confundir, sí. Hay un comentarista que dice: solo hay un Espíritu divino, el Espíritu Santo. Este es a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. Por otra parte, como el Padre y el Hijo son Dios, el Espíritu de uno o del otro no puede ser otra cosa. Es por eso que la Biblia repite reiteradamente que hay un solo Espíritu, Efesios 4:4, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, Efesios 2:18. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 1 Corintios 12:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Se pregunta Pablo. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Otra más, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados. Pretender demostrar que el Espíritu Santo es Dios es una tarea a la que no hemos sido llamados, honestamente. Por lo que me queda muy grande evidenciar esto. No tengo la facultad para decir, bueno, el Espíritu Santo de Dios, porque yo lo explico así o así. Es lo que la palabra de Dios refleja y muestra, ¿no? Pero si hubiera alguna dificultad al respecto, solo debe bastarnos la historia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Ellos vendieron su propiedad. En estas circunstancias lo encontramos así en el libro de los Hechos, capítulo 5. Y destacamos los versículos 3 y 4. El apóstol Pedro dice textualmente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de tu heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y agrega algo contundente: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Está claro que la palabra está poniendo al Espíritu Santo en el mismo lugar de Dios. ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? No mentiste a los hombres, has mentido a Dios. Otra de las tantas escrituras las encontramos en 1 Corintios 3:16. Aquí el apóstol señala que somos templo de Dios y por lo tanto el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y en el capítulo 6, versículos 19 y 20, habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y espíritu porque son de Él. Los nombres y títulos del Espíritu Santo deben ser cuidadosa y reverentemente examinados, pues ellos dan a conocer su persona, su deidad, su carácter y sus obras. Nombraremos, si me permiten, amados hermanos, al pasar algunos de los más de 30 términos que en las Escrituras describen a esta gloriosa y bella persona. Uno de ellos, el Espíritu, entre comillas. Es el nombre básico, indica la unción de su ser. Otro, el Santo Espíritu. Es el nombre más frecuente, utilizado aún en los Salmos, el Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. Otro, el Espíritu de verdad, ahí Juan 14:17. El Espíritu de santidad, mencionado en Romanos 1:4. El Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Pero de todos sus nombres, el más atractivo para mí, y espero que sea para ti, es usado 4 veces por el Señor Jesús. Una de ellas en Juan 14:16. Y con mucha reverencia lo digo: el Consolador. Cuánta necesidad tenemos de consuelo, ¿no? Cuánto a la vez consuelo hallamos, por otro lado, en estas palabras, en estas promesas. Ya lo dijo también nuestro Salvador, ¿no? Aquí vamos a necesitar de consuelo, porque aquí en el mundo tendremos aflicción. Está de más decirlo, pero ante la aflicción, ¿qué otra cosa sino un verdadero consuelo? Y otra persona no lo puede hacer. Amadas hermanas y hermanos, qué importante es afirmar nuestra convicción acerca de la dignidad que los creyentes debemos al Espíritu Santo de Dios como un ser que no es otra cosa que Dios mismo en su esencia. Bendecida semana para todos, hermanos, y nos veremos próximamente.